Bueno, buenos días para todos. Buenos días para todos, muchas gracias por estar hoy aquí, en esta nueva presentación de este trabajo anual que presenta Comunicarse de tendencias en sostenibilidad empresarial en América Latina. Esta es una edición muy especial porque se trata del ejercicio que hacemos en nuestro 20 aniversario. Se dice rápido, pero es un acontecimiento muy especial para nosotros. Son 2 décadas de trabajo mirando, analizando y haciendo trabajo periodístico sobre la agenda de la sostenibilidad en la región. Así que, bueno, es un trabajo particular y especial por esa misma situación. Quisimos hacer, como siempre, esta primera presentación, este anticipo, con un grupo reducido de participantes, de grupos de interés, de miembros de nuestra red. Veo aquí entre los participantes a muchas caras conocidas de muchos años, y lo cual me complace mucho. Y también veo amigos nuevos que fuimos haciendo, sobre todo de América Latina, así que por lo tanto quería como empezar dando un breve repaso de quiénes somos. Comunicarse nació entonces hace 20 años atrás, como el primer portal periodístico de habla hispana especializado en sostenibilidad empresaria, o en RCE, como se llamaba entonces. Desde el principio nos propusimos cubrir la agenda del desarrollo sostenible desde la perspectiva del sector privado, con una mirada regional y con una mirada también de avanzada, ¿no? Estos trabajos de tendencias tienen que ver con ese espíritu que siempre nos movilizó. Como les decía, son 20 años de trayectoria. Todo nuestro trabajo está registrado en la web, en un archivo de más de 20.000 noticias, y lo cual ahora también tiene su réplica a través de redes sociales. Y al trabajo periodístico convencional, digamos, cotidiano del día a día, se agrega este ejercicio anual que hacemos de prospectiva, de exploración, de mirar hacia el futuro, hacia dónde va la agenda del desarrollo sostenible desde una mirada del sector privado, que se materializa bueno, estos son los lugares donde estamos hoy con oficinas, se materializa en los informes anuales de tendencias bueno, que muchos de ustedes conocen, que es el que nos tiene ocupados hoy en esta presentación, las investigaciones y los informes anuales sobre tendencias que hacemos tanto nosotros como medio independiente, como otros trabajos que hemos hecho asociados con organismos internacionales o con empresas que le damos seguimiento a un tema de interés común, y producimos información y contenidos de calidad sobre estas temáticas. Así que eso es un poco el espíritu. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos esta mirada al futuro de la agenda de la sostenibilidad? Bueno, básicamente se trata de anticipar cuáles son los temas que van a tener mayor relevancia, o que están empezando a tener relevancia, o que nosotros prevemos que pueden llegar a tener un impacto en la agenda latinoamericana, si bien hoy tal vez solo se perciba en la agenda internacional de los países desarrollados. Entonces ese es un poco el espíritu que tiene. Comunicarse como medio de comunicación, realiza un seguimiento diario, semanal, de más de 200 fuentes de información, entre lo que son, bueno, otros medios periodísticos que siguen temas vinculados a sostenibilidad, lo que son agencias de prensa, lo que son sitios web corporativos de empresas que hacen sus comunicaciones de su agenda de gestión, o, bueno, think tanks, universidades, empresas de auditoría y consultoría. Hacemos un seguimiento muy riguroso de todas esas fuentes de información, y son las que nos van dando la pauta de cuáles son los temas que están circulando con mayor frecuencia, y además tenemos un roce diario por nuestro trabajo periodístico con las estrategias de las empresas, de las universidades, de los organismos internacionales, a través de, bueno, cuando todavía teníamos una agenda de eventos presenciales fuerte y de actividades y demás, de estar ahí donde hay que estar y escuchar lo que se está hablando, ¿no? Eso también nos da una materia prima como para ver hacia dónde está yendo la cuestión. Y también, bueno,
somos un medio de comunicación al cual recurren muchos think tanks, universidades, centros de estudio, que nos acercan sus investigaciones, sus papers, sus proyecciones, y nosotros las tamizamos con nuestra mirada periodística, y también es un insumo que usamos para hacer este trabajo, ¿no? Y como le decía también, los eventos, este año volvimos a estar en la COP, en Egipto, con un enviado especial, que nos permitió darle una cobertura en el día a día. Tal vez no fue la COP más interesante en términos periodísticos, ya vamos a ver por qué. Es una de los ejes del trabajo, pero estuvimos ahí porque creemos que es hoy el evento más relevante a nivel global vinculado, o uno de los más relevantes a nivel global vinculados con los temas del desarrollo sostenible y de la crisis climática. Y los temas, bueno, empiezan a ser relevantes cuando nosotros vemos que aparece de manera recurrente en la agenda, cuando vemos que los actores que lo están impulsando son actores influyentes, son actores que marcan la agenda, entonces ahí paramos la oreja, prestamos atención y señalamos a ese tema como de potencial importancia. Cuando vemos que es una temática que está respondiendo a una demanda social urgente, a una demanda social que está ahí latente, y digamos, las respuestas que se elaboran en función de esas interpelaciones, de esas demandas, las interpretamos como tendencias que van a consolidarse en el futuro. Así que bueno, el objetivo que nos planteamos es esto, bueno, identificar cuáles son estos temas, anticipar cuáles van a ser los temas críticos para que los que toman decisión dentro de las organizaciones puedan prever por dónde pueden pasar los asuntos críticos de la gestión. En definitiva, brindar un insumo de análisis, un insumo que sirva para la gestión y para la definición de una estrategia, y ayudar a desarrollar un marco para pensar el futuro de la gestión del desarrollo sustentable, ¿no? Nosotros, este es un estudio que por lo general lo usan las empresas mayormente, pero también se usa en ámbitos académicos, se usa en think tanks, los usan las organizaciones promotoras de desarrollo sostenible en sus kick-off anuales, como marco para pensar, así que cosa que nos satisface mucho cuando vemos que es así. Así que ese es un poco el espíritu de los objetivos que mueven el estudio. Y claro, este año, cuando empezamos a pensar en que cumplíamos 20 años, es muy difícil que a un argentino o un latinoamericano no asociar la palabra, el sintagma 20 años con el tango Volver de Gardel, que está ahí dando vueltas en el imaginario colectivo de la región, y empezamos a jugar con esto de 20 años no es nada, que sí, en realidad es mucho, es mucho para un emprendimiento periodístico, es mucho para un equipo de trabajo, pero también es verdad que se pasa volando cuando uno está haciendo lo que lo apasiona y con una temática que además evoluciona con tanta velocidad, ¿no? Mirado desde esa perspectiva, sí, no es nada. Pero bueno, cuando estábamos haciendo este trabajo empezamos a jugar un poco con esta idea de 20 años no es nada y del tango Volver, y ciertas partes de su letra del juego pasó a ser un elemento ordenador de lo que estábamos pensando en estos 20 años, y eso que empezó como un juego interno en el equipo terminó siendo la excusa para ordenar un poco la información de cuál es el contexto que nos dan estas 2 décadas para poder mirar hacia el futuro en este ejercicio de proyección de tendencias, ¿no? Y cuando pensamos en el nombre de la temática a la que nosotros le hemos dado cobertura durante estas 2 décadas, el nombre ha sido algo importante porque ha, de algún modo, representado la evolución conceptual que ha tenido el tema desde una perspectiva más vinculada a lo social, allá en el año 2001, 2002, cuando nosotros empezamos, donde la urgencia, tanto en Argentina como en América Latina, pasaba por lo social, y la irrupción fuerte de la RCE en la agenda pública tuvo que ver con una respuesta a esa crisis.
Entonces ahí el nombre que predominaba era el de la responsabilidad social. Luego, cuando la crisis, o lo más crítico de la crisis quedó atrás, y las agendas un poco se complejizaron, y también desde algunos sectores se empezó a criticar que sea solamente lo social lo que predomine como mirada más filantrópica en lo que fue la RCE. Empezó a aparecer el nombre sostenibilidad, desarrollo sostenible. La manera de denominar a esto se fue sofisticando, y las agendas de gestión también se fueron sofisticando, y hoy los nombres que están en pugna en el imaginario de los que estamos en esto, aparecen otras denominaciones que tienen que ver desde el sector de la auditoría y de las finanzas, con el ESG. Desde otros lugares se empieza a hablar de economía regenerativa como una instancia superadora de la sostenibilidad, pero nosotros creemos que no es solamente una guerra semántica, sino que hay una guerra, entre comillas, una puja, más que una guerra, perdón, una puja de significados, ¿no? De qué entiende cada uno por esto, cuál es el alcance que cada sector le asigna conceptualmente a lo que entiende por sostenibilidad, y cómo también hay un agotamiento de los términos cuando los términos no se usan de la mejor manera, ¿no? Entonces, ahí en el nombre vemos a partir de la evolución del nombre podemos hacer un paralelo con la evolución conceptual de la temática, por eso tomamos ahí el te busca y te nombra, como dice. Ahora, ¿cuáles son los dulces recuerdos? Porque cuando miramos hacia atrás y muchas veces nos preguntan, bueno, al final, 20 años o 25 o 30 de este tema, ¿qué dejó todo esto? Si es que dejó algo positivo. Y nosotros creemos que sí, tenemos una mirada positiva, optimista sobre esto, si bien somos conscientes de que falta muchísimo, pero claramente uno de los principales aportes que hizo todo el movimiento de la responsabilidad social y la sostenibilidad fue instalar en el centro del capitalismo un debate sobre los grandes temas que tienen que ver con aquello que el Club de Roma en la década del 70 denominaba los límites, ¿no? Los límites planetarios, los límites de los recursos naturales y los límites de las personas, los límites demográficos. Entonces, creemos que eso fue un aporte muy significativo, y hoy, digamos, cuando se habla de la necesidad de resetear el capitalismo, no es una interpelación que venga desde sectores que están criticando el modelo capitalista, sino que surgen dentro del seno del mismo capitalismo, ¿no? Entonces se habla de esto en el foro de Davos, se habla de esto en el Financial Times, se habla de esto en lugares que son, en The Economist, en lugares que son el epicentro del propio capitalismo. Entonces creemos que ese es un aporte interesante que hizo llamémoslo, el movimiento de la sostenibilidad. Otro que a veces nos cuesta distinguir, pero que para nosotros es muy relevante porque lo vemos desde la óptica del periodismo y la comunicación, tiene que ver con la rendición de cuentas. Es decir, hoy disponemos de un volumen de información sobre lo que hacen las empresas que es monumental. Es un montón de información que las empresas están transparentando de manera voluntaria, que hace 25 o 30 años atrás no teníamos. Y creemos que eso es un aporte a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la accountability, y es un aporte social importante porque permite ver qué están haciendo, permite interpelarlas en sus aspectos críticos, y creemos que esa apertura de la información, de la transparencia, fue un aporte que tuvo que ver con esto, ¿no? Con la interpelación de grupos de interés que lograron que las empresas voluntariamente, a través de sus reportes de sostenibilidad, a través de sus diálogos con los grupos de interés, abran al mundo, abran a la sociedad un volumen de información sobre su desempeño que antes no conocíamos, ¿no? Ni hablar lo que eso significa cuando llega a una instancia de un marco normativo o de la presión de los inversores, ¿no? Ahí, por supuesto, que se profundiza mucho, pero aún sin esos dos drivers, en mercados donde no están esos impulsores,
la transparencia de la información empresarial creció en términos exponenciales. Entonces, creemos que ese es otro de los aportes que nos permiten tener un dulce recuerdo de esta cuestión. El otro punto que nosotros observamos con optimismo es la respuesta que el sector corporativo, empresarial, privado ha dado a los desafíos que tienen que ver con la diversidad, la inclusión, la equidad de género, toda la agenda de los derechos humanos, pero más que nada en lo que es la diversidad, y digámoslo en términos generales, la respuesta a la altura de la demanda y la interpelación que suscitaron en el campo global movimientos como el Me Too, como el Ni Una Menos. Creemos que ahí el sector privado ha hecho un aporte, ha dado una respuesta rápida que permite ser optimistas sobre el futuro. Entonces, ahí en esos tres puntos ubicamos algunos de los aportes centrales que el movimiento de la sostenibilidad ha hecho a nivel social. En materia en el debe, en los aspectos críticos, claramente la crisis climática, que está haciendo derretir las nieves del tiempo, con un calor, con una temperatura febril, siguiendo el juego con el tango volver, se ubica en el centro de los desafíos de nuestra era, el más acuciante. No vamos a profundizar mucho en eso, sí en que las respuestas del sector privado, que es lo que nosotros seguimos con más atención, han quedado como atrapadas en la lógica de las metas cero, de las metas con base científica, que al principio parecían cumplir un rol interesante, porque fue un poco una propuesta de la Agenda de París, de la COP21, pero nosotros hemos identificado como una de las principales tendencias, ahora lo van a ver con más detalle en el trabajo, que empiezan a ser criticadas estas iniciativas, tanto las de emisiones cero como las de metas con base científica, porque claro, son muy en el largo plazo, son metas que se pueden cambiar, que no son controladas, que son compromisos muy vagos, y eso está empezando a ser de algún modo criticado. Y bueno, y en las COPs también vemos que año a año hemos seguido todas de los últimos 6, 7 años, 8 años, y claro, van perdiendo relevancia en cuanto a lo que ahí se decide. Los grandes actores están como un poco quitados los grandes actores nacionales están con sus vaivenes políticos y la guerra y demás, y bueno, las alertas y las alarmas saltan por todos lados, ¿no? Siguiendo con este mismo marco, vemos que bueno, sí hay esfuerzos en el tema de la energía, de las energías renovables. Esas luces que vemos a lo lejos cada vez están siendo alimentadas más por energías no convencionales, energías limpias, que además de bueno, el aporte climático que hacen, empiezan a hacer también un negocio, empiezan a encontrar un punto de equilibrio entre los costos y los beneficios, y eso hace que se pueda expandir este mercado y que sean cada vez más los actores que lo incorporan dentro de su matriz energética. Así que ahí vemos un factor de optimismo que van a ver con más detalle ahora en un ratito con Desiree. Ahí vemos el retorno de los residuos como un insumo, y la economía regenerativa sigue ocupando un gran espacio en lo que es la economía circular y la economía regenerativa, que son como dos conceptos que están muy alineados y que juegan conceptualmente uno con el otro, y que juegan en términos de gestión. Así que ahí vemos otro gran punto de desarrollo, y que cada vez cobra más relevancia, y que cada vez son más las empresas que se están involucrando en este punto. Así que lo vemos con interés. Y el tema de la biodiversidad ocupa también un lugar relevante en las agendas. Las semanas atrás se produjo también la COP de biodiversidad, y como en el tema del cambio climático, el gran debate es, bueno, ¿cuál es el impacto económico que esto está teniendo?
es decir, cuánto le cuesta a la economía la pérdida de la biodiversidad, más allá del obvio y evidente impacto en la vida en el planeta. Eso también tiene un impacto económico, y empiezan a aparecer, bueno, ¿quién paga todo esto? ¿No? ¿Quién paga la conservación? ¿No? Y ahí hemos identificado en los últimos meses como una tendencia a, que lo van a encontrar detallado en el informe de este año, lo que son, se empieza a hablar de los biobonos, o los bonos de biodiversidad, como una solución financiera que, aprendiendo de los errores de los bonos de carbono, ahí sobre todo actores como el PNUD están tratando de desarrollar un marco, un sistema que no sirva para el greenwashing, sino que sea realmente una herramienta, un instrumento que llegue que genere valor económico, pero que además llegue a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, que son las que están en el frente de batalla, en el frente de la biodiversidad, trabajando en el día a día, así que nos parece un esquema promisorio y que hay que observar con atención. Otro, para nosotros, importante aporte que ha hecho el movimiento de la sostenibilidad y que tiene su proyección en la actualidad y su prospección en el futuro, ha sido en lo que es la mirada de la empresa a su cadena de valor, en los ejercicios de debida diligencia, en los ejercicios de prevención de riesgo, sobre todo en temáticas de derechos humanos y ambientales. Muchas de esas iniciativas también son voluntarias, o sea, se dan en el marco de mercados en donde eso no es obligatorio para las compañías, entonces nos parece muy provisorio, y ha desencadenado, valga la coincidencia, ha desencadenado un debate sobre el concepto de esfera de influencia, una polémica, bueno, hasta dónde llega la influencia de una empresa en su cadena de valor, hasta qué eslabón llega la cadena de valor, pero bueno, que se esté hablando de esto, y que haya empresas de gran calibre, de gran tamaño y de gran influencia en el mercado global, que hayan recogido el guante y digan, sí, bueno, mi esfera de influencia va hasta el último eslabón de la cadena de valor, nos parece que es un aporte interesante a nivel social. Y todo esto, como decía, se ha consolidado más en lo que son los esquemas de prevención de riesgo en derechos humanos. La pandemia ha implicado, como en varios aspectos de nuestra vida, un retroceso. Hay, bueno, tanto OIT como otros actores advierten el regreso de algunas problemáticas, sobre todo en América Latina, que creíamos superadas, o que estaban en vías de superación, como el trabajo esclavo, como el trabajo infantil. La pandemia ha devuelto eso a la agenda, ahí tuvimos un leve retroceso, pero que creo que estamos bien parados como para enfrentarlo a futuro a una solución. Y por supuesto, el trabajo van a ver, y en nuestra cobertura periodística, que digamos, estamos muy atentos a la capacidad que tiene el sector financiero de obstruir o de acelerar, en realidad, los procesos de desarrollo sostenible, ¿no? Digo, más allá de lo que uno piense, el sistema económico está hoy, el eje fundamental es el sector financiero, más allá de las valoraciones que uno tenga sobre esto, es la realidad, y su capacidad entonces de hacer avanzar o retroceder la agenda de la sostenibilidad es enorme, entonces lo seguimos con mucha atención. Estamos siguiendo con mucha atención la discusión que hay alrededor de los fondos de inversión ESG, y cómo empiezan a ser estos objetados desde algunos sectores políticos. Se está dando una discusión muy importante, con un análisis que ustedes van a poder encontrar en el trabajo que hemos hecho con el equipo, que anticipan un poco cuál es la agenda, pero las finanzas sostenibles siguen siendo también un eje de tendencia muy relevante, con novedades como esto de las objeciones a los ESG o los biobonos, o nuevas tendencias que empiezan a aparecer y que están analizadas ahí en el trabajo. Entonces, como eje central del análisis, como eje central de nuestra línea editorial, la crisis climática es central, ocupa el lugar central número 1. Entonces, como les decía al principio, las estrategias de net zero dentro de los compromisos corporativos están siendo cuestionadas, incluso por actores como Paul Polman, ¿no? Digamos,
igual que las metas basadas en la ciencia, que es un sistema que funciona muy bien, pero presupone que todos los actores son virtuosos y todos los actores cumplen simultáneamente con lo que prometen, y nadie controla que eso sea así. Entonces quedan quedan en una nebulosa que es muy difícil al darle seguimiento, y que muchos actores sí aprovechan para especular y patear la pelota para adelante, ¿no? Como se dice. Entonces empiezan a ser cuestionadas de diversos sectores, incluso internos de las propias empresas, y esto impacta sobre los compromisos climáticos empresariales, ¿no? Los pone en duda, y bueno, la COP27, como les decía, navegó nuevamente, naufragó, diría yo, en una intrascendencia política nuevamente, donde, bueno, básicamente los actores centrales de la economía global, China y Estados Unidos, no se ponen, no se ponen de acuerdo en cuál es su responsabilidad sobre este tema. Se presenta como buena noticia el fondo de reparación de daños, pero cuando uno va a la letra chica del acuerdo, es como que no hay detalles sobre cómo se va a financiar ese fondo, que es lo mismo que pasa con el Fondo Verde. Entonces se siguen acumulando temas en la agenda y ninguno se termina de resolver en cuanto a la implementación, ¿no? Están todos mencionados. Bueno, otro retroceso fue que no se mencionó en el documento final la voluntad de ponerle fin en el corto o mediano plazo al uso de combustibles fósiles. Hubo un lobby petrolero muy fuerte que lo sacó del documento final. Eso también es visto por muchos analistas como un retroceso. Y sí, como interesante, en el documento final se incluyó por primera vez a nombrados señalados con nombre y apellido los sectores críticos industriales del sector privado, que tienen que ponerse de acuerdo para encarar una descarbonización, y ahí creo que eso es un norte interesante para el sector empresarial de hacia dónde hay que ir en materia de crisis climática. Así que bueno, ese es un poco lo que van a encontrar en el trabajo en materia de crisis climática. Entonces yo ahora les voy a ceder la palabra a Desiree Salvador. Desiree trabaja con comunicarse hace muchos años, y le ha dado seguimiento más a la agenda de lo que es la transición energética, y dentro de los temas laborales, cómo es el escenario laboral post-pandemia desde la mirada de la sostenibilidad. Así que, Desi, te cedo la palabra, si ya estás en condiciones. Voy a dejar de compartir yo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Ahí está. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, buenos días a todos, y gracias por sumarse, obviamente. Y bueno, como dijo un poco Ale, me toca los desafíos de la transición energética. Bueno, también como ya nombró, el 2022 ha sido un año de inestabilidad política global que impactó en la transición energética. Un análisis de la OCDE y la Agencia Internacional de Energía indicó que las principales economías aumentaron el apoyo a la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas natural. También la guerra entre Rusia y Ucrania provocó fuertes aumentos en el precio de la energía y afectó la seguridad energética. Se dieron también aumentos a los subsidios a combustibles fósiles, que esto alentó el uso de esta energía. También varios países anunciaron planes para ampliar la producción de combustibles fósiles. Por lo tanto, en el corto plazo, todas estas medidas han retrasado la transición hacia formas de energía menos contaminantes. Estamos un poco demorados en la transición energética. Por otro lado, también lo que se vio fue el impulso a la energía nuclear. La Unión Europea ya había definido como verdes a las inversiones en energía nuclear y gas. Para la Comisión Europea, estas actividades van a ayudar a cumplir sus objetivos ambientales y van a permitir abandonar más rápidamente el uso de combustibles fósiles. También, bueno, como dijo un poco, la COP27 tocó este tema. La Agencia Internacional de Energía Atómica también destacó este rol de la energía nuclear para enfrentar los desafíos del cambio climático. Sí, bueno, está un poco esa polémica. Desde el sector privado, sí se sigue impulsando la agenda climática, motivada por los cambios en el entorno normativo y de consumo. También está el mayor reconocimiento por parte de los inversores, que se dan cuenta de la importancia de transicionar hacia una economía baja en carbono. Más vinculado al
Al lado de las energías renovables, la guerra también provocó algunos cambios que tienen potencial para acelerar la transición, un sistema de energía más sostenible y seguro. Incluyen nuevas medidas que impulsarán la inversión global, energía limpia, a más de 2 billones de dólares para el año 2030. Esto significa un 50% más desde hoy. Así bueno, esa es una ventaja. También está como el tema del carbón, entonces es como una ventaja solamente al corto plazo. Es una ventaja temporal, ya que las energías renovables, respaldadas un poco por esto de la energía nuclear, experimentan ganancias sostenidas. La demanda total de combustibles fósiles disminuye constantemente desde la década del 2020. La Agencia Internacional de Energía Renovable coincide en que las energías renovables siguen siendo competitivas en costos, en medio de esta crisis igual de los combustibles fósiles. Y también destacan que las energías renovables continúan pagando grandes dividendos en 2022. Otro punto importante vinculado a las energías renovables es el crecimiento del empleo verde. Hemos notado un crecimiento en este sector. Un informe de IRENA junto con la OIT revela que el empleo mundial en el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de puestos de trabajo el año pasado. Esto representa 700.000 puestos nuevos en un año. Pero bueno, la mayoría de puestos de trabajo están en Asia. Por lo tanto, otras regiones del mundo también tienen un potencial para crecer en este sentido. Estos datos también coinciden con un reporte del BID y de LinkedIn que indica que los mercados laborales de América Latina y el Caribe están en desventaja en la tendencia global de transición verde. Así que bueno, para la región es importante destacar esto, el potencial de los empleos verdes y de la energía renovable. Por otro lado, en América Latina también está el potencial de los minerales. Un estudio de CEPAL indica que los minerales de la región tendrán un rol fundamental para alcanzar los objetivos y metas globales de mitigación del cambio climático. Pero bueno, también a mayor actividad extractiva, también están los efectos negativos de este tipo de industria. Bueno, tres de los minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad, que es el litio, el cobre y el níquel, están en la región. Chile, por ejemplo, es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio. Perú y Argentina también tienen una cuota importante de producción mundial en estos minerales. Por último, vinculado a la transición energética, está lo que es el financiamiento para la adaptación climática, que también es una cuenta pendiente y otra oportunidad para la región. Según un estudio del BID Invest, el mismo sigue siendo bajo, ya que solo representa el 7% de todo el financiamiento relacionado con el clima. Esto es importante para la región y un problema grave, ya que en América Latina se encuentran 9 de los 20 países más expuestos al cambio climático. Por otro lado, también solo el 49% de las instituciones financieras de la región brindan productos y servicios ecológicos. Esto está debajo del promedio del 95% de los bancos internacionales. Y también es importante porque estimaciones recientes muestran que cada dólar invertido en resiliencia e infraestructura puede producir 4 dólares en ganancias. Así bueno, estos puntos son claves para la transición energética y para los próximos años también, todo vinculado a la adaptación climática, energías renovables. Por otro lado, otro punto importante es la salud mental en el trabajo, la nueva pandemia. Luego del COVID se hicieron más evidentes los problemas vinculados a la salud mental. La pandemia silenciosa está impactando fuertemente en el sector privado también. Según la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia del COVID impactó de manera generalizada en toda la población. Un estudio de Lancet indica que también que los casos de depresión y ansiedad aumentaron 35 y 32% respectivamente en 2020 en América Latina y el Caribe debido a la pandemia. Datos de la OMS también revelan... Ahí creo que el micrófono abierto. Perdón, gracias. La OIT y la OMS revelan que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad.
Esto le cuesta a la economía mundial casi $1 billón, $1 billón. Y el COVID provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo. Así que son datos muy impactantes que de a poco se están empezando a notar más que todo después de la pandemia. En este contexto, algunas recomendaciones que se tienen en cuenta están vinculadas a cuanto más se hable de este tema de salud mental, más se reduce el estigma también. Se necesitan promover interacciones positivas que promuevan esto de la búsqueda de ayuda también, reducir la cantidad de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo. También es importante formar a los directivos para que puedan prevenir estos entornos estresantes laborales y que puedan dar respuesta a los trabajadores que pueden sufrir este tema. Un estudio de ADECO también alerta que 1/4 parte de todos los trabajadores cree que su salud mental ha empeorado durante el último año y la mitad teme agotarse. Son cifras bastante impactantes para mí. Y concluyen que la ansiedad también afecta a todas las generaciones y géneros, aunque las mujeres principalmente. Otras cifras impactantes también de ADP Research indica que casi 7 de cada 10 trabajadores, casi un 67%, afirma experimentar estrés en el trabajo al menos una vez por semana. Esto es una cifra mayor en comparación con el 62% anterior a la pandemia. Por otro lado, 1 de cada 7 se siente estresado todos los días, casi un 15%. Entre las causas, bueno, está mayor responsabilidad como resultado de la pandemia, o sea, también está vinculada a la insatisfacción laboral. La duración de la jornada laboral también es un factor de estrés, problemas con la tecnología y la preocupación por la seguridad laboral. El 53% cree que su trabajo se ve afectado por una mala salud laboral. Esta cifra es mayor en Asia, con un 56%, América Latina alcanza un 51% y en Norteamérica y Europa llega al 44%. Una conclusión importante es que el abordaje de la salud mental en el ámbito laboral será un tema de relevancia en las agendas de las empresas, principalmente aquellas que quieren ser líderes en su actividad. Esto también va a impactar de manera positiva en lo que es retención de talento, la reputación de las compañías y obviamente además de los beneficios sociales que conlleva. Y esto, bueno, también es un dato importante, obviamente, las mujeres, un grupo especialmente vulnerable. Un documento de CEPAL indica que la crisis afectó al empleo de las mujeres en mayor medida que el de los hombres. La tasa de participación laboral de las mujeres experimentó un retroceso de 18 años debido a la crisis. Pasó de un 51,8 en 2019 al 47,7 en 2020. En 2022 se registró un aumento, pero todavía sigue marcando un retroceso de 4 años, que todavía deja 1 de cada 2 mujeres en edad de trabajar fuera del mercado laboral. El agotamiento generalizado y la falta de trabajo flexible continúa obstaculizando el progreso en el apoyo a las mujeres trabajadoras. Muchas mujeres encuestadas indican que continúan experimentando acoso o comportamientos no inclusivos en el trabajo. Muchos no se informan los empleadores también. Y otro dato importante es que casi el 60% de las mujeres que trabajan en entornos híbridos sienten que han sido excluidas de reuniones importantes. Estas temáticas pueden llevar a continuar con la gran renuncia. Así que es también fundamental que aprovechar el progreso realizado en lo que es trabajo, inclusión laboral, garantizar que las mujeres puedan prosperar en lugares de trabajos equitativos e inclusivos. Y todo esto se tiene que abordar desde una perspectiva de bienestar y salud mental. Y bueno, ahora les dejo esas reflexiones de salud mental y transición energética y para que sigan con Pablo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar presentes y tomarse un tiempo para estar en nuestra presentación. Ahí voy a estar compartiendo mi pantalla. Desi, tenés que dejar de compartir, me dice, para que yo pueda compartir la mía. Ahí ya va. Dejar de compartir. Ahí estamos. Un segundo. Ya.
Yo voy a estar hablando de 3 capítulos que son sobre temas del faro regulatorio de Europa. También voy a estar hablando de lo que tiene que ver con cuestiones ESG, que voy a estar ampliando bastante, de un capítulo que sobre todo este año ha tenido como un auge importante. Hubo varios debates que son interesantes tenerlos presentes como para sacar ideas, conceptos hacia dónde va el tema. Y después un capítulo que siempre nos gusta mucho, que es el que tiene que ver con comunicación y gestión, donde seguramente van a poder ver una serie de ideas y de papers que hemos pasado en limpio, para que puedan sobre todo aplicarlo en su gestión cotidiana, ¿no? Y entender hacia dónde va la profesión, hacia dónde van los reportes, y cosas que hacen al quehacer de la profesión de manera importante. El primer capítulo es entonces el faro regulatorio de Europa, nosotros lo llamamos. Aquí lo que nos parece como muy importante destacar es el hecho de que Europa está marcando una tendencia muy clara en lo que tiene que ver con regulación. Hay muchas cuestiones que quizás se pueden ver como que están alejadas, sobre todo para lo que es América Latina, que son como muy de primer mundo quizás, pero hay que tener muy en cuenta que estamos viendo quizás un anticipo de lo que va a suceder en los próximos años. O también otro punto que es muy importante, tiene que ver las incidencias que tienen a nivel de regulación, regulaciones que pasan en otros lugares del mundo, pero que afectan a lo que tiene que ver con las cadenas de valor globales, que impactan claramente en lo que tiene que ver con el comercio internacional. En ese sentido, Europa lo tiene muy claro y se ha propuesto incidir de esa manera, a través de la regulación en lo que tiene que ver con el comercio internacional, a través de las exigencias de sostenibilidad. Los temas principalmente que van a poder ver y que van a poder ampliar, y que todo esto ha tenido muchas noticias y novedades en lo que es el último año, tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la promoción del equilibrio de género en las grandes empresas. Ahí están avanzando fuertemente, sobre todo para lo que son las grandes empresas y las cotizadas. Hay otras cuestiones que tienen que ver, que aquí sí hay mucho debate de los alcances, de las nuevas exigencias que tienen que ver con los requisitos para que las grandes empresas reporten la sostenibilidad. Hay obviamente una gran incidencia en lo que tiene que ver con el mundo de los inversores, de ESG, para que haya datos confiables, datos fiables. Se está poniendo mucho la lupa sobre este tema, y esto sí es un punto muy importante a seguir de cerca, porque va a tener a futuro implicancias en el resto del mundo. Hay que tener en cuenta que muchas de esas exigencias incluso pueden ser para empresas que tienen a través del comercio, por ejemplo, incidencia en la Unión Europea, aunque no estén radicadas en la Unión Europea, con lo cual hay exigencias que van a ser realmente importantes, y que también hay que tenerlas muy en claro, porque seguramente las normativas en otras partes del mundo las van a ir tomando como referencia. Otro punto importante también que tiene que ver con lo que es el comercio es la mirada global para combatir la deforestación. La Unión Europea se ha propuesto, por ejemplo, que los productos que se comercializan no estén fomentando o deforestando, sobre todo bosques que son importantes para lo que tiene que ver con el enfrentar la crisis climática. Esto tiene una mirada, por ejemplo, clave en lo que, por ejemplo, podría ser el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? Hay incidencias en este tipo de regulaciones que afectan directamente a la relación comercial, a la relación geopolítica del bloque de la Unión Europea con otras regiones. Y estas son regulaciones que han tenido muchas novedades en los últimos meses. Aquí lo van a poder encontrar, van a poder ampliar los alcances, van a poder ver hasta dónde llegan, pero todas van en una misma medida, que es derechos humanos, cambio climático, la relación entre estos dos conceptos y la incidencia obviamente en lo que tiene que ver el comercio global. Aquí, como les mencionaba, el impacto de los derechos humanos y el ambiente en las cadenas de suministros globales son los dos ejes quizás primordiales sobre los cuales se basan todo este tipo de regulaciones. Así que hay que sacar ideas, ir anotando, porque muchas de estas cosas seguramente las vamos a ir viendo en el resto del planeta y en nuestra propia región.
Algunas otras novedades que han ocurrido, por ejemplo, tienen que ver que el cambio climático pasó a ser una política monetaria en lo que tiene que ver en la eurozona. Aquí es cada vez más claro lo que tiene que ver con ver al cambio climático como un riesgo financiero, incluso como un tema de estabilidad o inestabilidad desde un punto de vista monetario. Esto es muy importante porque lo pone al tema, como mencionaba Alejandro, a las finanzas, al mundo financiero, en el primer nivel de discusión sobre el tema de la sostenibilidad. Y aquí el tema de regulación es muy marcado, ya que, por ejemplo, también los bancos, dentro de esta lógica con la cual se está moviendo la eurozona, tiene que ver, va a haber cada vez más exigencias en lo que tiene que ver revelar el grado en que están expuestos las instituciones financieras, por ejemplo, a lo que son los riesgos ESG. Temas monetarios, temas de poner la lupa claramente sobre las instituciones financieras, desde una óptica de riesgo, desde una óptica de política para que sea una ventaja competitiva, incluso como un mercado de estabilidad. Y aquí el cambio climático es fundamental en lo que tiene que ver con la lógica de la sustentabilidad o la sostenibilidad a nivel de finanzas, de estabilidad macroeconómica. Otra cuestión que es muy importante es que en lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, es una fecha clave que aquí ya hay otros mercados que también lo han puesto, pero que la Unión Europea ya ha puesto que no se van a poder vender vehículos que no sean cero emisiones a partir de 2035, marca que esa fecha va a ser clave para lo que es la movilidad sostenible para el resto del mundo y para obviamente las subsidiarias de las empresas que tengan sus casas matrices allí. Así que para entender lo que es el concepto de este capítulo, yo diría que es el faro regulatorio hacia donde nosotros tenemos que mirar dónde va a ir todo lo que tenga que ver con regulación, seguramente en materia de sostenibilidad. La Unión Europea está trazando un claro norte y está a la vanguardia. Lo ven como una ventaja competitiva, lo ven como una forma de tener una clara incidencia en los mercados globales, y su insignia es la sostenibilidad. Así que eso es para tenerlo en claro, estar atentos a las próximas regulaciones que seguramente se vendrán, y lo que es cambio climático, derechos humanos, diversidad, y sobre todo temas de reportes, que si bien tiene sus particularidades el mercado europeo, hay que tenerlo en claro que están yendo muy a la vanguardia y hay que seguirlo de cerca. Así que ahí en ese capítulo van a encontrar mucha información ampliando estos temas, y hay que tenerlo bien marcado, es decir, cuando hay regulación en temas de sostenibilidad en la Unión Europea, leerlo, tomarse el tiempo, porque uno está quizás anticipando el futuro de otras regiones en materia de regulación. El otro capítulo, que ha dado muchísimo que hablar en el año, es el tema de ESG, que nosotros en este caso lo llamamos el escenario de futuros debates sobre sostenibilidad, porque está habiendo muchas tensiones en un concepto que hasta hace poco se podría decir que había una unanimidad en lo que era las ventajas, toda la cuestión positiva que estaba aportando al mundo de la sostenibilidad, y empezó a haber el surgimiento, quizás el dato más llamativo de 2022, es que justamente empieza a haber voces críticas. Puntos a favor, cada vez más empresas se incorporan los que son los criterios ESG en lo que es sus estrategias y discursos. Eso se ve pero claramente, cualquier reporte hoy lo menciona, está permanentemente siendo mencionado, y está habiendo algo que es mucho más importante, es que los inversores lo están tomando como bandera. Empieza los mercados a mover cada vez mayor cantidad de dinero, lo retórico empieza a estar como en un segundo plano, y aquí quizás ese es el punto más importante a mirar. Y esto se debe a que los inversores, al entrar claramente en el debate del mundo ESG, están jugando su capital y muchas veces su reputación. Entonces el debate sobre sus ventajas o sus no ventajas está directamente relacionado con la rentabilidad, con la ganancia o con la pérdida de reputación en el caso de que haya consecuencias, por ejemplo, con demandas de greenwashing. Así que empieza a haber, debido a los volúmenes de negocio que se manejan,
todo lo que tiene que ver con, obviamente, los niveles de exposición pública que empiezan a tener justamente los fondos, las empresas que empiezan a apostar a este tipo de inversiones, a este tipo de estrategia, a estar cada vez más bajo el escrutinio público. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Quizás una consecuencia natural, pero que bueno, está ocurriendo, es que empieza a haber cada vez, por ejemplo, más litigios climáticos vinculados a cuestiones de empresas que mencionan al ESG como una cuestión clave en sus estrategias. Ahí van a poder, en nuestra investigación, encontrar varios papers que mencionan justamente cómo están aumentando los litigios, sobre todo a nivel climático, contra el sector corporativo, y algunos datos para tener en cuenta que, por ejemplo, los sectores de alimentos, de agricultura, transporte, plásticos y finanzas, son los que están siendo más puestos bajo la lupa por este tipo de litigios, con lo cual empieza a haber una mayor demanda o una mayor necesidad de empezar a tener una mirada cada vez más profesional sobre cómo se comunica y sobre cómo se gestiona estos temas. Y hago mucho hincapié en lo que tiene que ver con la comunicación, que después lo voy a estar ampliando. Entonces, esto claramente a lo que lleva es que los criterios ESG se están enfrentando en este momento a una etapa decisiva para poder generar confianza. Esto se debe a que está habiendo muchas demandas, muchas críticas, muchos quizás escándalos que han llegado a altas esferas en el mundo corporativo que ponen esta mirada crítica, este escepticismo sobre los alcances de este tipo de estrategias. A favor también es que, por ejemplo, a nivel regulación, está habiendo también un crecimiento, una mayor, un nivel de exigencia mayor, por ejemplo, no solo en la Unión Europea, como les mencionaba anteriormente con lo que tiene que ver con el faro regulatorio de Europa, sino que, por ejemplo, la SEC en Estados Unidos también se está empezando a poner más dura con respecto a lo que tiene que ver con información consistente, comparable, confiable, y esto apunta claramente a que los inversores no se vean tentados a informar o vender fondos ESG que no cumplen con los requisitos y que quedan solamente en un enunciado. La crítica básicamente es que hay muchas proclamaciones que se han hecho que cuando se mira la letra chica no están a la altura de lo que se vendía. Obviamente esto, como les mencionaba anteriormente, pasa de ser un tema retórico a ser un tema de inversores, de gente que pierde o gana mucho dinero con anunciar cosas que quizás no se están haciendo como se lo estaba diciendo. Entonces ahí empieza a haber un problema y empieza a haber cuestiones de regulación que se están poniendo cada vez más exigentes, y esto ya está excediendo obviamente a lo que tiene que ver con la Unión Europea. Un tema de regulación que también quisimos destacar, y es, si bien está vinculado más a cuestiones de comunicación, pero nos llamó mucho la atención, es que a mitad de año en Francia entró en vigor una medida que estaba ya anunciada en la ley climática del año anterior, que tiene que ver con prohibir la publicidad de combustibles fósiles con el objetivo de evitar el greenwashing por parte de las empresas. Ahí también ponen mucho la lupa en cuestiones de vender a las empresas con temas de descarbonización, con temas de compensación. Hay toda una zona de grises que quizás estaban tomando muy a la ligera hasta hace poco tiempo, y la regulación está empezando a llegar justamente para empezar a evitar esta quizás improvisación que había en materia de comunicación y de gestión. Esto se está viendo, es una tendencia, quizás por estos lados del mundo todavía no lo estamos viendo con tanta claridad, pero nosotros queremos que en este trabajo lo tengan como bien en claro, justamente para anticipar crisis y no verse afectado como en casos que en breve voy a estar mencionando. Otro dato importante que tiene que ver con lo que es los riesgos del greenwashing es que en la COP26 se había lanzado lo que tiene que ver con la Alianza Financiera de Glasgow para el Net Zero. Muchas instituciones financieras firmaron, estuvieron de acuerdo, instituciones financieras muy importantes a nivel global, y justamente como está empezando a haber un crecimiento en las demandas legales, concretamente por no estar cumpliendo con lo que se está firmando, esta alianza empezó hace muy poco tiempo, lo anunciaron, si mal no recuerdo, fue en octubre o en septiembre,
quitaron el requisito de que no tengan que estar alineados con la campaña de reducción de emisiones de Race to Zero las empresas que son miembros de esta alianza. Y esto se vio claramente porque muchos bancos de esta alianza empezaron a decir que se iban a ir, esto trascendió off the record, justamente porque se veían como que estaban su buena voluntad y su buena predisposición a ir en este tipo de iniciativas a que el crecimiento o el riesgo de las demandas legales por cosas que no estaban pudiendo cumplir y que se habían comprometido. Entonces empieza a haber muchos casos que ponen sobre la agenda pública lo que tiene que ver la reputación y riesgos que tienen que ver con caer, por ejemplo, de índices o de índices de sostenibilidad y temas que son súper complejos a nivel de reputación y de gestión. Así que esto en 2022 yo diría que es uno de los puntos más fuertes que anticipan cambios que se tendrían que producir a futuro con temas de no hablar tan a la ligera sobre este tipo de compromisos o los alcances de estos compromisos cuando se los firma. Y un dato que yo creo que también salió, dado el nivel de exposición por el personaje, por la empresa, que mostró cómo los criterios ESG están muy hoy en boga y que no todos están de acuerdo, fue el caso Tesla, ¿no? Nosotros lo publicamos, que nos llamó mucho la atención, porque bueno, su CEO Elon Musk es un personaje que no le escapa a la polémica, evidentemente, y lo que sucedió, para contarlo brevemente, es que el índice del Standard & Poor's 500 eliminó a Tesla justamente del índice de sostenibilidad porque no contestaba determinadas preguntas con criterios que están obviamente fijados de antemano, que hacen a si una empresa puede rankear ahí como sostenible o no. La eliminaron y Elon Musk justamente dijo que los criterios ESG son una estafa porque Tesla, que es una empresa siempre puesta en la consideración pública como una empresa súper sostenible, había sido eliminada mientras había empresas vinculadas a los combustibles fósiles que seguían estando. Y ahí obviamente lo que le contestaron es que al margen de los rubros, las empresas tienen que contestar determinados requisitos para saber si son sostenibles o no, y no pasa por lo menos en este índice, por una industria u otra industria, sino porque contesten lo que le están pidiendo. Lo importante de eso es cómo se puso en la mirada pública esto de decir los criterios ESG, yo no estoy de acuerdo, no sirven para nada, y un personaje que obviamente tiene una trascendencia a nivel global muy, pero muy importante. Dentro de este capítulo también quisimos destacar al ESG como una nueva tentación del greenwashing, ¿no? Aquí, algo ya estuve mencionando, pero hubo varios casos fuertes que nos llamaron la atención, que mostraron también cómo esto de salir a vender y a mencionarse como sostenible, que estoy con las 0 emisiones, o con lo que tiene que ver con temas de mitigación, que a veces las empresas tienen tantas áreas de sostenibilidad o que se van tanto al mundo del negocio y se olvidan a veces de contar con un gerente de sostenibilidad que pueda por lo menos advertir de este tipo de riesgos. Aquí hubo varios casos que fueron muy llamativos porque llegaron al nivel más alto de las organizaciones que le costaron el puesto. Uno fue una subsidiaria del Deutsche Bank que debió renunciar porque justamente estaba vendiendo instrumentos financieros donde estaban exagerando sus credenciales ESG. Esto le costó el puesto al CEO de esta subsidiaria. Fue un caso muy llamativo que sucedió en Alemania. Otro caso que también fue muy paradigmático y para mostrar que muchas veces las contradicciones que hay dentro de las propias empresas, ¿no? Para mostrar cómo de repente hay políticas, hay gerentes, hay productos, y cuando de repente se va a un foro público, porque en este caso el derecho ESG, por ejemplo, algo que fue muy llamativo, es que en un foro del Financial Times, que está grabado, nosotros lo tenemos publicado en nuestra web, un alto ejecutivo tuvo que dejar su puesto porque en su exposición, que del Financial Times no era algo off the record, era una exposición programada, relativizó los riesgos financieros del cambio climático. Claro, el banco tiene una política muy clara sobre el tema, y un alto directivo relativizó el tema. Bueno,
un caso también que se le pegó mucho por cuestiones de greenwashing, pero como dicen una cosa y después van a un foro del Financial Times, dicen otra. Bueno, la persona esta en cuestión tuvo que dejar el puesto. Otro caso también llamativo, que nosotros quisimos poner como para destacar como algo paradigmático, es que el BNP Paribas es el primer banco comercial que en 2022 tuvo que enfrentar una demanda por actividades de alto riesgo en el sector del petróleo y del gas. Aquí también temas del banco que comunica cuestiones que tienen que ver con descarbonización, y cuando esa contradicción empieza a ser notoria, hay ONGs que por ahora están solamente en Europa, que están iniciando acciones legales muy concretas y que van con las pruebas que las propias instituciones dicen en sus comunicaciones. Esto es un dato a tener muy en cuenta porque, como voy a estar explicando brevemente en pocos minutos, que no haya ejecutivos de sostenibilidad a la altura de las circunstancias hace que esto sea un caldo de cultivo muy grande para nuevas tentaciones del greenwashing en el corto plazo. Y un último caso que también quiero destacar es que también, dado la envergadura de la empresa, es que el directorio de Shell también tiene que enfrentar acciones legales por mal manejo del riesgo climático por una demanda iniciada por la ONG Client Earth, que es muy activa en estos temas, está liderando prácticamente todos estos casos que les estoy mencionando, que también se transformó en el primer caso en su tipo de que el directorio de una compañía tenga que enfrentar este tipo de acciones legales por las contradicciones entre lo que enuncian y lo que hacen. Un dato que también quiero dejar en claro es que muchos de estos casos que estoy aquí mencionando están en la instancia legal, donde las empresas todavía tienen la posibilidad de demostrar que no son culpables de lo que se lo acusa. Eso también lo quiero dejar en claro, pero los daños reputacionales, dada la exposición pública que han tenido, han sido importantes. Pero no quiero dejar de destacar esto para que no quede como que ya están condenados, porque no es el caso. Sí, en el de Deutsche Bank y el HSBC, los ejecutivos sí tuvieron que dejar los cargos, y eso sí es así. Y un último punto en este capítulo, que es quizás uno de los datos más novedosos de lo que ha pasado en 2022, son el caso Texas y los fondos anti-ESG. Son quizás de lo más paradigmático de lo que tiene que ver con estar en contra del mundo ESG. El caso Texas, obviamente el Estado es un Estado petrolero, que está muy vinculado, obviamente, sus fondos de pensiones a lo que tiene que ver con las empresas vinculadas, obviamente, a los combustibles fósiles, y obviamente el debate aquí a nivel estatal lo que están haciendo es empezar a cuestionar muy duramente a los fondos, le hace BlackRock, por ejemplo, UBS, los acusan básicamente de que a través del ESG, de las políticas ambientales y sociales, son un caballo de Troya para imponer políticas que están en contra de su ideología o de sus partidos políticos. Entonces, este es un punto que empieza a ser importante, porque si bien están sucediendo por ahora solo en Estados Unidos, pueden llegar a replicarse en otras latitudes. Y la discusión pasa justamente por decir que el mundo de la sostenibilidad disfrazado de conceptos ESG, de un capitalismo abrazado a causas sociales y ambientales, está de manera solapada queriendo imponer un combo de políticas que van en contra de los intereses, por ejemplo, del estado de Texas. Hace muy pocos días, bueno, aquí esto es lo que estaba mencionando, el estado de Florida, otro estado muy importante, obviamente, de Estados Unidos, con la misma lógica, si bien no es un estado tan netamente vinculado a los combustibles fósiles como es Texas, anunció con la misma lógica que va a retirar $2.000 millones en activos de BlackRock, porque está anteponiendo la sostenibilidad por sobre la rentabilidad. Este debate que a veces se veía hace unas décadas de la rentabilidad, los stakeholders, los accionistas, es como que el ESG lo vuelve a poner sobre el tapete. Y vuelvo a lo mismo. Lo que tiene el ESG, que el debate deja de ser retórico y se juega los negocios, se juega la inversión, se juega al más alto nivel muchas veces la reputación
los ejecutivos, y esto lo vuelve como un juego de una lucha de colosos sobre quién va a ganar. Lo queremos destacar porque, si bien esto está pasando solo en Estados Unidos por ahora, está empezando a tomar fuerza porque no son casos aislados y no mueven volúmenes de negocios menores. Y un caso que también está llamando mucho la atención, si bien esto es más solapado, pero marca una tendencia, es que empieza a haber fondos de inversión. Lo que les estaba contando antes eran estados, ¿no? Florida, Texas, que se pronuncian contra fondos de inversión que quieren, a través de su enorme poder de lobby, imponer políticas. También empieza a haber fondos de inversión que están quizás más claramente alineados a lo que tiene que ver con el Partido Republicano, que expresan abiertamente que son anti-ESG directamente, que solamente van por cuestiones que tienen que ver con generarle rentabilidad a los accionistas, y que el ESG no tiene que estar en consideración. Es como una política de Estado para ellos. Son anti-ESG. Esto es llamativo porque hasta hace unos meses esto era inexistente, con lo cual empieza a haber como algunos brotes que llaman la atención y a los cuales hay que estar mirándolos atentamente, porque esto puede replicar en otros lugares. Y un paper que, para terminar con este capítulo, que quisimos destacar, es que justamente para evitar este debate que lleva a la polarización extrema que se está viviendo en tantos lugares del mundo, es que es un artículo publicado por la Harvard Business Review, que justamente un demócrata, Robert Eccles, y un republicano como Daniel Crowley escribieron que justamente la clave para superar esta dicotomía entre los que están a favor o en contra es saber diferenciar lo que son los hechos y lo material de lo que es la gestión. Un ejemplo para ponerlo claramente: si se está de acuerdo con lo que es el cambio climático, puede haber políticas más que tengan que ver con regulaciones o más políticas a favor del mercado, pero no está en discusión que el problema de la crisis climática existe. Y en ese caso puede haber, como estados como el de Texas, que tienen intereses legítimos en defender su patrimonio, en que eso pueda ocurrir. Ahora, si empieza a haber debates que niegan directamente los hechos, las evidencias, ahí el debate no es posible. Entonces, esto es un punto muy importante para evitar esta polarización extrema a la cual quizás el mundo del ESG también nos puede llevar, y que hay que evitarlo si queremos encontrar soluciones. Y el último capítulo, el que quiero estar mencionando, es el que siempre tenemos como para cerrar nuestra publicación, que tiene que ver con la comunicación y la gestión. Van Pablo, a encontrar un segundo. algunas ideas de hacia dónde van los reportes de sostenibilidad, el greenwashing y la necesidad de una comunicación profesional, que esto se ve cada vez más, y el futuro de los directores de sostenibilidad. Para contarlo rápidamente, para cumplir con los tiempos, el concepto de hacia dónde van los reportes, por ejemplo, algunos datos. Está habiendo un aumento de reportes que analizan los riesgos relacionados con el clima y los objetivos de reducción de carbono. Es un claro ítem que aparece con más notoriedad a nivel global. Cuando vemos de ESG, lidera lo que tiene que ver riesgos climáticos, lo siguen los temas sociales, y por último, gobernanza, ahí nos está hablando tanto. América Latina tiene, como particularidades, es que en los últimos años cayó casi un 10% lo que tiene que ver la publicación de reportes de sostenibilidad, pero está la región liderando en lo que tiene que ver la publicación de informes de sostenibilidad vinculados a lo que es biodiversidad, siendo la biodiversidad uno de los temas centrales quizás de la agenda climática de la región. ¿Y hacia dónde van los reportes? Por ejemplo, también otro punto a destacar, hay una necesidad cada vez más clara de que se alineen los estándares. GRI y el IFRS están trabajando cada vez más en ese sentido. Este es un punto quizás muy importante también en lo que tiene que ver con el mundo ESG, con el mundo de los inversores, que empiezan a exigir cada vez más una alineación que sea más fácil de comparar, que sea más fácil de leer la información para evitar justamente los engaños. Y aquí el debate que quizás aparecerá cada vez más es si se van a volver los reportes muy técnicos
o en detrimento de lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional, o el aspecto comunicacional va a seguir teniendo importancia. Este es un debate que se viene. El mundo inversor, el mundo ESG va cada vez más hacia lo más técnico, a que haya cada vez más indicadores más precisos, y aquí el punto es, ¿los reportes van a ser una pieza que se va a poder leer o va a ser una catarata de indicadores donde la gente va a ir a buscar, los grupos de interés van a ir a buscar información muy precisa con indicadores muy concretos? Ese es un debate. Los inversores lo quieren llevar hacia ese punto y obviamente aparecen cuestiones que están vinculadas a la auditoría y a la verificación. Europa va mucho hacia ese lado, que tiene que ver con que esos datos sean fiables. Entonces empieza a haber todo un debate sobre hasta dónde la información tiene que ser auditada, verificada, porque va a ser cada vez más precisa y los inversores quieren saber si esa información es veraz. El punto de greenwashing y la necesidad de una comunicación más profesional. Van a encontrar en la investigación casos como los de KLM, HSBC, que tuvieron problemas en sus legales justamente por cuestiones vinculadas a las comunicaciones sobre lo que estaban haciendo, comunicaciones públicas que hicieron, y que cuando algunas ONGs se tomaban el trabajo de mirarlas, encontraron que había zona de grises. Un dato también muy interesante es que para las agencias de publicidad y de PR hay estudios que mencionan que pueden tener problemas legales por asesorar a empresas y que las estén llevando a caer en greenwashing, ¿no? Por ahora las demandas caen sobre las empresas que lo están anunciando, ¿no? Una empresa comunica algo, no lo cumple o está floja de papeles, la demanda va hacia las empresas. Hay advertencias que dicen las agencias de publicidad y de PR pueden ser las próximas en ser demandadas por justamente ser como un partícipe necesario en lo que se consideraría una estafa. Y un punto también importante que van a encontrar en nuestra investigación es que hicimos un barrido de papers destacados sobre los desafíos para no caer en el greenwashing. Y eso nos parece súper importante porque no nos queremos quedar en la crítica, sino que justamente todo esto que estamos mencionando tengan herramientas para evitarlo y mostrar puertas adentro de sus organizaciones. Y ya para ir cerrando, el futuro de los directores de sostenibilidad. Ahí quisimos puntear algunas ideas hacia dónde va este rol, ¿no? Que va a haber como una divisoria de aguas entre los que tengan una función en una organización muy operativa, muy vinculada a cuestiones menores, o si van a estar incidiendo en la estrategia de las organizaciones. ¿Cómo se puede notar esto? ¿A quién le reportan? El nivel de seniority que tiene un director de sostenibilidad. Esto es clave, ¿no? Porque ¿cómo hace un junior para enfrentar riesgos de greenwashing al más alto nivel, estar atento a las exigencias de reportes que se vienen, cómo poder ser un interlocutor válido con diferentes grupos de interés que van a tener una mirada cada vez más exigente, con indicadores cada vez más precisos? ¿Puede un director de sostenibilidad que no tenga un nivel de seniority dar respuesta a esto? Bueno, va a haber una divisoria de aguas, y se va a notar cada vez más quienes lo tienen como una función estratégica y quienes no. Otros aspectos que van a ser claves para los directores de sostenibilidad y que van a tener que dar respuesta claramente es la medición del impacto. Este es uno de los puntos quizás más críticos hoy por hoy para la sostenibilidad y que recae obviamente en la figura de quien lo está gestionando. Hay estudios que van a encontrar ahí que muestran que la falta de datos confiables hace que la sostenibilidad se frene en lo que es la agenda de los CEOs. La medición del impacto, la falta de datos confiables, hace que la sostenibilidad quede en un nivel retórico. Entonces, el desafío es que justamente los directores de sostenibilidad logren pasar esa etapa y lo muestren como algo estratégico al resto de la organización. Un punto también clave será que los Chief Sustainability Officers desarrollen una narrativa de sostenibilidad que dejen cómo
la sostenibilidad contribuye al negocio y fortalece la historia de las marcas y de las empresas. Y para eso, obviamente, es claro tener un director de sostenibilidad con espaldas como para hacerlo, porque no son temas menores para trascender en una organización. Y un punto que también quisimos nosotros destacar de un paper muy interesante que se publicó este año, es que uno de los riesgos a los cuales se exponen los directores de sostenibilidad es ser víctimas de su propio éxito. Entonces, hay que tenerlo claro, porque no es un tema, puede parecer novedoso la forma de contarlo, pero muchas veces cuando el tema ESG es clave en eso, ¿no? Que a veces permea tanto la sostenibilidad dentro del negocio que se vuelve tan técnico que quizás el negocio deja de lado la parte más soft de la sostenibilidad, como incluso podría ser la comunicación. Y esta cuestión puede hacer que el Chief Sustainability Officer pase a ser alguien secundario, alguien operativo, alguien que no tenga esa ascendencia al resto de la organización y se vea solamente la cuestión vinculada al negocio del ESG. Este es un riesgo, nosotros obviamente estamos en contra de esa mirada, creemos que justamente el Chief Sustainability Officer tiene que tener el peso suficiente justamente como para ser transversal en las estructuras de ESG. Pero este es un punto que es de un paper global que llamó la atención y que creo que lo tienen que tener los directores de sostenibilidad, porque muchas veces se lo puede llevar tanto al negocio que se pierde de lado la parte más soft del tema y después los riesgos aparecen cuando justamente el greenwashing hace de las suyas. Así que bueno, estos son los puntos que queríamos destacar. Le voy a dar nuevamente el paso a Alejandro. Ahí no sé si yo sigo con... Sí, bueno, gracias Pablo. Ahí Alejandro, justo el último tema que estabas mencionando se vincula con una pregunta que planteaba Celina Caseta hace unos minutos, que dice, claro, ella recogió el guante de cuando vos decías que había ejecutivos de sostenibilidad que no estaban a la altura, entonces dice, ¿podríamos ser reemplazados por otros ejecutivos con más seniors o con diferente background u otros conocimientos para estar a la altura? Es una pregunta interesante que está vinculada con lo que venías conversando, y Ayelén González te preguntaba cuál es el nombre de ese paper que habla sobre este último riesgo que vos señalabas. Sí, es un paper de Price, está ahí, tienen el link directo. Está citado en el documento, sí, sí. Está citado, tienen el link directo, habla justamente de los desafíos de los directores de sostenibilidad. Así que y para contestar la pregunta, esa pregunta en realidad la tiene que contestar cada organización, esto puede pasar. Entonces nosotros con este paper lo que queremos es destacar riesgos, porque cada organización le tiene que dar esa respuesta. No va a haber uniformidad. Hay muchas organizaciones que lo van a llevar para el tema del negocio, del ESG, para la cuestión muy técnica, pero está surgiendo en 2022 claramente el greenwashing como un límite claro a ese enfoque, porque son casos que han pegado en el más alto nivel. Y la cuestión más soft, si se minimiza, si se ningunea, todo indica que los casos de greenwashing van a seguir apareciendo. Entonces, aquí el desafío es que las organizaciones le den el rol que se merece al director de sostenibilidad, y la clave es que no sea un ejercicio solamente operativo, sino que sea transversal y que esté al más alto nivel de la organización, sin contradecir al ESG, sino que estén justamente, yo diría, en igualdad de condiciones, pero no va a haber una respuesta unánime, por lo menos en el corto plazo. Nosotros percibimos eso. Pero bueno, queremos dejar planteado justamente este debate y este problema porque no se pone sobre la mesa con mucha claridad. Y estos debates de los fondos anti-ESG, las críticas hacia esta estrategia, creo que dejan como muy en claro que se avecina un momento de turbulencia. Sí, a nosotros un breve comentario también desde la praxis, que es, a nosotros nos pasó eso como medio de comunicación, en broma un poco decir, nosotros fuimos víctimas de nuestra propia prédica, porque nosotros editorializábamos con la idea de que la sostenibilidad tenía que pasar a los sectores duros y estratégicos del negocio, y no estar tan basados en el área de comunicación y de institucionales y de marketing, y en las industrias y en las empresas que eso sucedió, nosotros como medio de comunicación perdimos calidad de interlocución, porque
se fue para sectores que no están vinculados con los medios de comunicación, las estrategias, las jefaturas, las vocerías y demás, y eso a nosotros debilitó el vínculo con algunas industrias y con algunas empresas que tienen hoy metido esto estratégicamente en sectores a donde no hay interés por vincularse con el periodismo. Entonces, en bromas a veces decíamos eso, y es una experiencia práctica. Bueno, esto es lo que se van a encontrar un poco en este informe de tendencias. Volver a agradecerles el haberse tomado estos minutos para compartir este espacio con nosotros. Y nosotros, bueno, el 20 años no es nada, volviendo de nuevo a la letra del tango, nosotros decimos, bueno, queremos volver a nuestro primer amor, que es renovar el compromiso, como dice ahí el próximo slide, Pablo, volver al compromiso de hacer el mejor periodismo de sostenibilidad en América Latina para todos ustedes. Digamos, la verdad que agradecer a todos los que nos han acompañado en estos años. No es nada fácil mantener 20 años un emprendimiento periodístico independiente, ha costado mucho esfuerzo, así que agradecemos, bueno, primero yo quiero agradecer al staff, quiero agradecer a nuestras familias que nos han apoyado, y también a las empresas e instituciones que nos han acompañado como socios, e invitarlos a seguir apoyando este espacio que está dedicado a crear contenido y conocimientos de calidad para seguir desarrollando la agenda del desarrollo sostenible. En pocos días va a estar disponible ya el informe completo, lo van a recibir en su correo electrónico. Y bueno, esto ahí, es me adelanto, una parte. les vamos a pasar el link en exclusiva ahora. Chat. Así ahora se lo vamos a pegar en unos minutos. Dale, lo podemos dejar acá como adelanto. Y nada, si en algún caso llegan a necesitar profundizar algún tema, o que hagamos alguna presentación in company de este estudio más customizado para su industria, para su empresa y demás, con todo gusto estamos a disposición. Y nada, por otros 20 años más, ya estamos cerca de fin de año, así que aprovechamos para desearle un feliz 2023. Estamos cerca de levantar la copa. Espero que la levante primero Lionel el domingo, ese es el deseo que todos tenemos, y si no, que brindemos por un 2023 muy feliz para todos. Así que muchas gracias, y ahí creo que Pablo les va a compartir entonces el PDF para que tengan el documento completo. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima. Gracias, ahí le estoy pegando. Ahí ya lo tienen en el chat. Así que ahí lo tienen en exclusiva. Hoy vamos a estar seguramente subiendo una nota sobre el tema, y en el newsletter de mañana van a estar teniendo también en su correo el link y la nota sumada a otras cosas que han sucedido en la semana. Así que bueno, gracias a todos por estar presentes, y nos vemos prontamente en las redes sociales. Y si no nos vemos personalmente, que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego.